En nuestro anterior vídeo comentamos que vamos a estudiar unas nociones básicas sobre la lógica, es decir, sobre la ciencia que estudia las reglas que permiten averiguar la corrección o no corrección de los razonamientos. Vamos a averiguar si de un conjunto de premisas, es decir, si de un conjunto de proposiciones o enunciados de partida, se deriva necesariamente la conclusión a la que llega el razonamiento. La lógica proposicional analiza proposiciones, es decir, enunciados que toma como un todo y utiliza una serie de reglas que permiten demostrar la validez formal, es decir, la corrección o incorrección de los razonamientos. Una proposición es un enunciado que afirma o niega algo. Para comprenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. La pregunta es, ¿cuántas oraciones hay aquí? Efectivamente, hay 5 oraciones, escritas en diferentes idiomas. Pero estas oraciones, que son enunciativas, es decir, que afirman o niegan algo, en este caso afirman, enuncian una sola proposición. Es decir, hay una sola afirmación detrás de las 5 oraciones. Por tanto, detrás de toda oración hay una proposición, pero detrás de una proposición puede haber más de una oración. La proposición es el mensaje, lo que se quiere afirmar o negar. La oración es la forma con la que transmitimos ese mensaje. Esto es muy importante, no lo olvidéis. Mediante las oraciones enunciamos proposiciones. Al producto de este acto lingüístico le llamamos enunciado. Por tanto, al hablar de un enunciado, estamos hablando conjuntamente de la oración y de la proposición que en ella se expresa, es decir, de lo que dice esa oración, del mensaje que quiere transmitir. Solo ante un enunciado, es decir, ante algo que se afirma o se niega, se puede plantear un problema de verdad o falsedad. No puedo decir que la pregunta ¿en qué se convirtió Gregorio? Puede ser verdadera o falsa. Puedo decir que la pregunta es improcedente, que no tiene sentido, que es atrevida, etc., pero nunca si que es verdadera o falsa. Sin embargo, sí lo puedo decir del enunciado Gregorio se convirtió en un monstruoso insecto. Por tanto, no cabe cuestionarse si es verdadera o falsa una pregunta, una exclamación, una orden o una súplica. Solo una afirmación o negación, es decir, un enunciado, es susceptible de ser valorado como verdadero o falso. La lógica, lo hemos dicho antes, estudia las reglas que permiten averiguar si un razonamiento es correcto o no es correcto. En este sentido, que un razonamiento sea correcto significa que a partir de unas premisas, es decir, de unas proposiciones de partida o incluso de unos razonamientos o juicios de partida, se deriva una conclusión de forma necesaria. Al centrarnos en esta ocasión en proposiciones, le llamaremos lógica proposicional. Por ejemplo, analicemos este proceso de razonamiento. Partimos de dos premisas, de dos ideas previas, de dos proposiciones de partida. La primera es que todos los hombres son mortales. La segunda es Sócrates es un hombre. La conclusión que se deriva de estas dos premisas es necesaria. Sócrates es mortal. Es decir, si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por tanto, Sócrates es mortal. Pero aquí conviene introducir un tema que es fundamental en la lógica proposicional, y es la distinción entre verdad y validez. Antes hablábamos de que un enunciado puede ser verdadero o falso. En la lógica no interesa si algo es verdad o falso. Esto no tiene importancia. Lo importante es la validez del razonamiento, es decir, poder asegurar que las premisas están correctamente relacionadas y que a la conclusión se llega necesariamente a partir de ellas. Para intentar distinguir mejor la verdad de la validez, vamos a recordar la diferencia entre materia y forma en el lenguaje. La materia hace referencia a la idea que nos viene a la cabeza cuando decimos una palabra.
Es por tanto un concepto que hay detrás. Es la idea que se pretende expresar. Por ejemplo, cuando vemos la palabra perro, o cuando un inglés ve la palabra dog, o cuando un italiano ve la palabra cane, nos viene a la cabeza una idea, probablemente algo parecido a esto. La forma hace referencia a la estructura interna de esa palabra, que responde a una regla de composición que convierte esa palabra en correcta. Las palabras, desde el punto de vista de su estructura, se dividen en partes más pequeñas dotadas de significación a las que llamamos monemas. Hay palabras que constan de un solo monema, por ejemplo, sol, mientras que otras es posible que estén formadas por varios monemas, por ejemplo, soles. Los monemas pueden ser de dos tipos, lexemas y morfemas. El lexema o raíz es la parte de la palabra que aporta el significado léxico, es decir, el significado de diccionario. Todas las palabras que componen el mismo lexema o raíz pertenecen a la misma familia léxica. El morfema, por su parte, aporta el significado gramatical y puede ser de varios tipos según indiquen género, número, modo, tiempo, etc. Esto mismo lo podemos aplicar a las oraciones enunciativas, es decir, aquellas que afirman o niegan algo, que son además el punto de interés de la lógica proposicional. Tras las afirmaciones hay una materia, una idea que se quiere transmitir y que en ocasiones es muy clara. Por ejemplo, Manuel ha mostrado el camino a sus amigos. Sobre la materia, es decir, sobre la idea, puedo decir que es verdadera o falsa. Si Manuel ha mostrado el camino a sus amigos, la proposición es verdadera. Si no es verdad que Manuel haya mostrado el camino a sus amigos, la proposición es falsa. Pero en las oraciones también hay una forma, una estructura. En las oraciones afirmativas, el orden habitual es sujeto más verbo más complemento. Si la oración además incluye un complemento directo e indirecto, el complemento directo debe ir antes que el indirecto. Como veis en el ejemplo, Manuel ha mostrado el camino a sus amigos. Pero cuando los complementos directos e indirectos se sustituyen por sus pronombres correspondientes, estos deben ir delante del verbo, en primer lugar el indirecto, seguido del directo, como veis en esta tabla. Sobre la forma, también, sobre esta estructura, no cabe decir que sea verdadera o falsa, sino que es correcta o incorrecta, que en la lógica proposicional se dice que es válida o no válida. Por ejemplo, la estructura Manuel ha mostrado el camino a sus amigos es correcta, es válida, responde a la regla de formación que hemos dicho anteriormente, sujeto más verbo más complementos. Pero la estructura sus amigos ha mostrado Manuel el camino no es correcta, no es válida. Un razonamiento es válido cuando si sus premisas son verdaderas o fueran verdaderas, necesariamente su conclusión es verdadera o sería verdadera. Si un razonamiento es válido, es imposible partir de premisas verdaderas para llegar a conclusiones falsas. Por tanto, importantísimo, no confundáis en la lógica la verdad con la validez. Lo que interesa no es saber si es verdad que los elefantes vuelan, sino que si tengo una premisa que dice los elefantes vuelan y otra premisa que dice mi mascota es un elefante, se concluye necesariamente mi mascota vuela. Esto es válido porque la estructura del razonamiento es correcta, aunque no sea cierto,
porque no parece que sea verdad que los elefantes vuelan. Siento deciros que Dumbo no existe. Otro ejemplo de un caso de razonamiento que es falso desde el punto de vista material, porque no es verdad, pero que es válido desde el punto de vista de su construcción formal, es decir, que se trata de un razonamiento formalmente válido, es el siguiente. Todos los cocodrilos leen poesía. Los que leen poesía suelen ser amantes de la belleza. Conclusión, los cocodrilos suelen ser amantes de la belleza. Pero también es posible que un razonamiento sea verdadero, es decir, desde el punto de vista material, tanto las premisas como las conclusiones sean verdaderos, pero que no sea válido desde el punto de vista formal, porque la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Este es el caso de este razonamiento en el que todo lo que se dice es verdad, pero que no sigue las reglas de la lógica. Por tanto, no hay validez aunque haya verdad. Si Pablo era monoteísta, entonces Sócrates y Yantipa no contrajeron matrimonio por el rito ortodoxo griego. Es así que Sócrates y Yantipa no contrajeron matrimonio por el rito ortodoxo griego. Conclusión, San Pablo era monoteísta. Todo lo que aquí se dice es cierto, es verdad. San Pablo era monoteísta, Sócrates y su esposa Yantipa no contrajeron matrimonio por el rito ortodoxo griego. Pero aunque la conclusión sea cierta, San Pablo era monoteísta, no se deduce de las dos premisas anteriores. Por tanto, se trata de un razonamiento no válido. Si consideramos la verdad o no verdad de las premisas, la verdad o no verdad de la conclusión y la validez o no validez del razonamiento, obtendremos 8 tipos de casos por combinación, tal y como observamos en la tabla. El caso primero es el caso de premisas verdaderas, conclusión verdadera y razonamiento no válido. ¿Por qué? Porque no se deduce necesariamente de las premisas. El caso 2 es el caso de premisas verdadera, conclusión falsa y razonamiento no válido, porque no se deduce necesariamente de las premisas. Caso 3, premisas falsas y conclusión verdadera, pero razonamiento no válido, porque no se deduce necesariamente de las premisas. Caso 4, premisas falsas y conclusión falsa y razonamiento no válido, porque no se deduce necesariamente de las premisas. Caso 5, premisas falsas y conclusión verdadera, pero razonamiento válido. ¿Por qué? Porque se deduce necesariamente de las premisas. Caso 6, premisas falsas, conclusión falsa, pero razonamiento válido, porque se deduce necesariamente de las premisas. Caso 7, premisas verdaderas, conclusión verdadera y razonamiento válido, porque se deduce necesariamente de las premisas. El caso 8 es particular, porque no existen razonamientos de este tipo. Se trata de premisas verdaderas, conclusión falsa y razonamiento válido. No es posible, en el caso 8, que se dé razonamientos válidos que tengan premisas verdaderas y conclusiones falsas, ya que si sus premisas son verdaderas, para que sea válido, sus conclusiones han de ser verdaderas. Ten en cuenta que todo razonamiento tiene esta forma. Si todos los A son B y todos los B son C, entonces todos los A son C. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. No lo olvides, lo esencial de todo razonamiento formalmente válido es la relación de necesidad que se establece entre premisas y conclusión, de tal manera que la verdad de las primeras acarrea inevitablemente la verdad de la segunda. Bueno, no sé si ya habéis empezado a odiarme, no obstante, ánimo, nos vemos en el próximo vídeo.